Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión en Muy Intercultural hablaremos sobre una situación que la mayoría de las personas que emigramos a otro país nos ha tocado vivir. Me refiero al temido desempleo en el extranjero. Lamentablemente, muchos nos mudamos a vivir a otro país sin un contrato de trabajo. Ello implica que estaremos desempleados por un periodo de tiempo. Es por ello que en este programa decidí hablar con nuestra psicóloga de cabecera, Irene del Valle, para que nos hable sobre el impacto psicológico del desempleo viviendo en el extranjero. Hola Irene, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Clau? Ay, muy emocionada contigo por hablar de este tema, ya que cuando reiniciamos nuestra vida en otro país, muchos de nosotros pasamos a ser desempleados y desempleadas. Sí, totalmente. Yo creo que es un tema básico para cualquier persona que esté en el extranjero, porque en algún punto vamos a estar como en la espera, ¿no? Ya sea del permiso de trabajo o en esta parte de la primera búsqueda de trabajo o de haber tenido trabajo y después quedarte sin trabajo. Yo creo que es un tema esencial y también me alegra mucho que estemos hablando de esto hoy. Exacto. Y yendo sobre esta misma línea, Irene, ¿cuáles son las consecuencias físicas y psíquicas de ser desempleado? Ok, Clau. Bueno, cuando las personas se encuentran en una situación de desempleo, ya sea o por un tiempo prolongado o que el desempleo se da repentinamente, pueden llegar a experimentar las personas una serie de consecuencias tanto a nivel emocional y mental y obviamente con un impacto a nivel físico y social, ¿no? La Asociación Psicológica Americana justo dice que las personas desempleadas corren el doble de riesgo que las personas que sí tienen trabajo de sufrir problemas psicológicos como es la depresión, la ansiedad, síntomas psicosomáticos, bajo bienestar psicológico y problemas de autoestima. Entonces, el desempleo ya simplemente te hace que tengas una doble predisposición, ¿no? Y ahora, específicamente, entre las consecuencias primero físicas, ¿no? Que una persona sin trabajo puede tener, está la falta o exceso de apetito, es decir, una alteración en el hambre, la falta o exceso de sueño, síntomas psicosomáticos como dolores y malestares físicos, también sentirse sin energía y débiles, con poca fuerza física. Eso en cuanto a los síntomas físicos, las consecuencias físicas del desempleo. Por otro lado, emocionalmente hablando, pueden tener desde irritabilidad, poco ánimo, frustración, hasta casos más graves en donde ya las personas presentan cuadros de ansiedad o depresión, ¿no? Y bueno, obviamente un impacto importante en la autoestima, es decir, el desempleo genera pues que las personas cuestionen su valía y entonces tengan una baja autoestima o problemas de autoestima. Y bueno, socialmente también, por ejemplo, las personas pueden experimentar aislamiento y miedo a ser juzgadas, ¿no? Miedo al rechazo y a la desaprobación. Y además otra de las consecuencias es que en un nivel más profundo, en un nivel más existencial, si la profesión o el trabajo para esa persona ya no solo es una fuente de dinero, de ingresos para pues cubrir sus necesidades básicas, sino más bien una fuente también de satisfacción y de autorrealización porque además les apasiona su trabajo, pues imagínate, aquí sí el impacto es todavía más profundo y puede generar crisis existenciales, ¿no? Es decir, que la persona ya no solo se sienta preocupada por el desempleo, que tenga baja autoestima, sino que experimente una falta de sentido de vida, un cuestionamiento de por qué y para qué estoy aquí si no soy capaz, ¿no? Y si no tengo la oportunidad de hacer lo que quiero hacer. Sí, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, las situaciones de vulnerabilidad en el extranjero, como lo es justo el no tener un trabajo, una fuente sólida y estable de ingresos, pues pueden o despertar nuevamente el duelo migratorio si ya la persona lo había logrado laborar, ¿no? Ante la percepción de otra pérdida se puede volver a despertar o agudizar el duelo migratorio si en ese momento se está viviendo, ¿no? Pero además de fundirse con el propio proceso de duelo migratorio, otra de las cosas que agudizan, ¿no? Estos síntomas en el expatriado es el hecho de que, como sabemos, los inmigrantes viven normalmente todas estas situaciones, todas estas dificultades y retos lejos de su red de apoyo, de su familia, de sus amigos. Entonces se añade también el vivirlo en soledad. Entonces, claro que los síntomas y el nivel de vulnerabilidad del expatriado se agudizan. Ahora, yendo en otra vertiente, ya habías mencionado un poco algunos síntomas sociales que incluso pueden llevarte a una crisis existencial, pero ¿cómo puede afectar estar sin trabajo a tus relaciones sociales, de pareja y de familia?
Bueno, cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos, ¿no? Y si el desempleo nos genera este malestar, pues obviamente no podemos estar al 100 con otros, ya sea nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia. Por un lado, inconsciente o conscientemente las personas se aíslan, ¿no? O sea, cuando están en una situación de desempleo, las personas tienden a no tener una buena autoestima y por lo tanto no se sienten suficientemente interesantes o buenos o efectivos para relacionarse con los demás y entonces se aíslan y esto deteriora sus relaciones familiares y sociales, ¿no? O también el otro porqué de cómo se pueden afectar las relaciones sociales es que la persona está tan estresada por estar en desempleo o no encontrar trabajo que explota o trae este estrés a sus relaciones. Entonces, obviamente las personas pues tienen conflictos con sus familiares ante estos niveles de estrés muy altos, ¿no? Además, otra situación es que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, el mismo aislamiento debido a la vergüenza o al sentimiento de no tengo trabajo genera un aumento en el malestar de esa persona y en la apatía, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso que se va alimentando. Y bueno, también otra de las razones por las cuales afecta las relaciones sociales es que, por ejemplo, ¿no? Económicamente hablando, aunque sabemos que el dinero no es necesario, pero sí es una fuente para hacer cosas, ¿no? Entonces, ante el desempleo, las personas tienden a cuidar más sus ahorros, a utilizar el dinero más para subsistir y obviamente pues hay una reducción del dinero para llevar la vida social, ¿no? Ya tal vez no se pueden permitir salir tanto a cenar o a tomar la cervecita o el café, entonces la calidad o el nivel de socialización que llevaban antes del desempleo pues disminuye ante la falta de ingresos. Claro, y eso a la larga, pues como dices, genera un círculo vicioso que puede acabar rompiendo cualquier relación si no está muy bien establecida. Totalmente. Además, ya no solo eso, o sea, también es el hecho de que una persona que pierde el trabajo, pues también pierde una estructura en su rutina, ¿no? No es lo mismo cuando tú tienes trabajo, sabes que te tienes que levantar a las 7 para llegar al trabajo, después del trabajo vas al gym, etcétera. Y las personas que están en desempleo, sobre todo por largas temporadas, pierden esta estructura en su rutina y entonces, pues o duermen más tarde o comen a deshoras y esto genera también que no tengan tiempos similares a las de las personas con las que conviven, ¿no? Que sí estudian y trabajan. Entonces también esa falta de estructura y organización afecta a la vida social. Y cuando como desempleados o desempleadas enviamos infinidad de currículos a distintas empresas, tomamos cursos de formación y hacemos entrevistas de trabajo súper buenas, ¿no? Pero nada más no nos contratan, pues uno puede empezar a percibir que no podemos controlar nada, que por más que hagamos nada va a cambiar y pues se puede caer en un estado conocido como indefensión aprendida, ¿no? Tú eres la experta, que está relacionado con la depresión. ¿Podrías platicarnos en qué consiste este estado y cómo podemos evitarlo? Sí, Clau. Mira, generalmente este ya es una de las fases o estados ya más avanzados, ¿no? Lo que mencionas de la indefensión aprendida. O sea, primero la persona vive esta reacción como de shock y confusión, ¿no? Ante cualquier situación de cambio repentino, pues es este sentimiento de sentirnos al inicio desorientados, ¿no? Y aquí sí se da como este sentimiento de fracaso e incapacidad para hacer planes a futuro. Después de este primer shock viene como un estado de recuperación en donde la persona pues entra como en un estado de optimismo, dice mira me voy a relajar, me lo voy a tomar como unas vacaciones y la persona lo ve como algo temporal, ¿no? Que se puede remediar. Pero esto que dices tú, Clau, de cuando las personas tocan una puerta, tocan dos, tocan tres, toman cursos de formación, voluntariados, prácticas y en algún punto nada más no encuentran trabajo, ¿no? O porque la situación del país de plano no es prometedora laboralmente, como por ejemplo es el caso de España, en donde de verdad lamentablemente incluso hasta los locales tienen una gran dificultad para encontrar trabajo y sobre todo encontrar un trabajo en condiciones. Sí, por más preparación que tengas. Sí, exacto, porque aquí la verdad es que la gente está sobreformada, ¿no? Hay gente con 2, 3 maestrías sin trabajo. Entonces ya ni siquiera es tu cuestión de inmigrantes, sino la situación del país, ¿no? O ya sea también porque los papeleos todavía no salen, no están estos plazos de espera para las licencias de trabajo, pues este optimismo que llegaron a tener se revierte y es ahí en donde se entra en esta fase de indefensión aprendida, ¿no? Que este término, ¿no? Lo adjudica Seligman y postula la teoría de la indefensión aprendida, en donde él dice que ante muchos fracasos o situaciones aversivas, las personas generan como una creencia de incontrolabilidad. Es decir, que el hecho de tener varias situaciones negativas constantemente, a la larga refuerza la idea en la persona de que se haga lo que se haga, no
no tiene ningún control o efecto alguno, entonces la persona entra como en un modo de pesimismo y de volverse pasiva, ¿no? De dejar de actuar. Sí, claro, como que dice, ya pa' qué, no va a pasar nada. Sí, o sea, como que ha sido tanto que el reforzamiento es no hay solución, ¿no? Entonces las personas como que entran en este estado de ya no gastar más energía o de ya no sentirse con energía para hacer las cosas. Entonces, pero aquí lo importante es que esta teoría no es ley para todos, Clau. Aunque sí puede pasar, o sea, sí podemos caer en un estado de indefensión aprendida, muchas veces depende, por un lado, de la personalidad, ¿no? Y sobre todo de la capacidad de resiliencia de cada persona. Así que yo recomiendo que si una persona siente que ha entrado en un estado así de mucho pesimismo, de pesimismo absoluto, de pasividad y de ya de plano no ver ninguna salida, sí pida ayuda a un profesional que le ayude a recordar sus historias de éxito en el pasado, que le recuerde o que le ayude a ver sus fortalezas y sus capacidades y a reconstruir su autoestima para entonces que pueda empezar a actuar, a moverse de nuevo y a salir de ese estado de malestar emocional, de indefensión aprendida. Y vivimos en una cultura de éxito, ¿no? Y al estar desempleado, pues pareciera ser que no lo logramos y nos lo achacamos como un fracaso. Nos sentimos culpables, incompletos y hasta podemos llegar a sentir vergüenza al respecto. Incluso hay personas desempleadas, como lo habíamos mencionado al inicio del programa, que se pueden sentir que la sociedad los rechaza y se empiezan a volver invisibles ante ella. ¿Puedes hablarnos acerca del síndrome de la invisibilidad, que parece que es muy común en personas que se quedan sin trabajo? Claro, y qué bueno que mencionas este punto, porque justo en mi canal de YouTube publiqué esta semana un video sobre el miedo al fracaso, porque sí, vivimos en una cultura de éxito, y no solo una cultura de éxito, sino también una cultura enfocada solamente al resultado final, no al proceso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando las cosas no salen, o sea, la adjudicamos a un fracaso personal, nos juzgamos, nos minimizamos por lo que no sale bien, porque no tendemos a ver el proceso y a ver el esfuerzo durante el proceso, y esto justo hace que nos percibamos desde esta postura negativa, ¿no? Y desde este autoconcepto negativo de estar desempleados, pues viene este síndrome de invisibilidad, ¿no? Y cual lo explica el término es sentirse no visto, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace unos puntos, en donde la persona siente que no pertenece, se siente fuera del sistema social y del sistema laboral, ¿no? Y al sentir no ser vistos, muchas personas tienen esta sensación de inestabilidad en cuanto a su identidad. Es decir, como no me aplauden, como no me dan feedback positivo, que es por ejemplo, al menos si te llaman a algunas entrevistas, pues sientes que todavía sigues estando ahí, ¿no? Visible en las personas que tienen posibilidad de emplearse. Pero si ni siquiera te llaman a una entrevista, está esta sensación de no soy nadie profesionalmente, ¿no? Y bueno, en estos casos, por ejemplo, este pensamiento de si no me ven, si no me reconocen, entonces no existo profesionalmente. A mí me pasó, ¿no? En algún punto el sentir que como aquí en el inicio no tenía esta visibilidad, la visibilidad que sí tenía en México, pues entonces que yo como psicóloga no era importante, no era buena, no era capaz. Empecé a dudar un poco de mi trayectoria, ¿no? Y realmente no podemos basarnos en el ser vistos porque estamos en un país totalmente nuevo y es obvio que al inicio puede ser difícil. Sí, que tampoco nuestra valía dependa de eso. Claro. ¿Y cómo podemos combatir los sentimientos negativos que provoca el desempleo viviendo en el extranjero? Bueno, para combatir los sentimientos negativos creo que hay dos formas básicas, ¿no? Por un lado, emprender acciones de autocuidado, ¿no? Es decir, hay que trabajar en nuestros comportamientos mientras seguimos trabajando, mientras seguimos buscando trabajo, ¿no? Y por el otro lado, cuidar la actitud que tenemos en el proceso de espera. Entonces, en cuanto a la primera vía, que son las acciones que hay que llevar a cabo mientras estamos en desempleo, yo recomiendo que las personas busquen tener una rutina que les ayude a sentirse útiles de otra manera. Y bueno, esto lo pueden hacer primero a través de una actividad física. Sea ir al gym, sea correr, salir a caminar, andar en bici o cualquier deporte que quieran hacer. Es muy importante que las personas se movilicen físicamente, porque por un lado ayuda a que las personas no se encierren en casa y que estén ahí dentro dejando que los pensamientos negativos los devoren, ¿no? O sea, el tener una salida del lugar en el que están viviendo es básica, ¿no? Tomar aire fresquito de verdad que ayuda. Por otro lado, la actividad física también ayuda a sacar el estrés a nivel físico y mental. Entonces es súper importante. Y produce serotonina, que también
comentas, a ser un poquito más feliz. Claro, exacto. O sea, ayuda a mantener nuestro nivel de endorfinas, ¿no? Y entonces mantiene también los niveles de motivación para continuar la búsqueda de trabajo. Entonces, yo sí recomiendo que las personas que están en desempleo se tomen una hora, así ya muy poquito, media hora, para hacer cualquier actividad física que quieran, ¿vale? Otra acción muy útil es mantener la mente activa. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice al inicio, cuando terminé mi beca de investigación y en lo que encontraba trabajo, fue empezar a hacer mi blog de psicología, ¿no? De esa manera seguía haciendo algo referente a mi carrera, sentía que era una inversión a mi carrera, me mantenía ocupada, mi mente activa, y mira, pues al final terminó siendo, sin que yo lo quisiera así o lo viera así en ese momento, en mi fuente de trabajo. Entonces sí recomiendo que hagan ese blog que siempre han querido hacer, que se metan a cursos online gratuitos, que salgan a leer un libro que los haga sentir que actualizan sus conocimientos profesionales, o sea, que hagan cualquier cosa referente a su carrera, e incluso, ¿no? O sea, si siempre han pensado en emprender un negocio o trabajar de manera autónoma, que no lo descarten. Tal vez a veces estamos tan enfocados en tener un contrato y tener una oportunidad afuera, que tal vez mientras tanto el planificar, pues tener una empresa o tener este plan B como por tu cuenta puede ser muy estimulante, incluso terminar siendo como justo la fuente de trabajo, ¿no? Porque está comprobadísimo, o sea, que las personas que de una u otra manera continúan en contacto con su profesión encuentran más fácilmente una oportunidad de trabajo que aquellas que se desligan totalmente. Entonces sí es bien importante mantenerte conectado de una u otra manera con tu profesión y también que tu mente esté activa, ¿no? Eso en cuanto a las acciones. Otra acción súper importante es planificar el día, ¿no? Como hablábamos que una de las consecuencias era la destructuración de la rutina, yo sí recomiendo que las personas busquen tener una rutina diaria, organizar sus tiempos y que administren sus espacios, ¿no? Por ejemplo, decir, no pueden buscar todo el tiempo trabajo porque se van a sobresaturar y va a llegar un punto en el que los va a frustrar demasiado. Entonces, tener un espacio definido para buscar trabajo y enviar currículums, pero también que dentro de esta planificación haya tiempo con la familia y amigos, tiempo para actividad física, y que con este organigrama o agenda se rompe esta sensación de no estoy haciendo nada y esta sensación de no tener ninguna actividad, ¿no? Entonces, yo creo que también el planificar el día y continuar una rutina hace que cuando la persona se tenga que reincorporar al trabajo, también este proceso de readaptación sea más rápido, ¿no? Y no sienta como otra vez al mundo laboral y le cueste trabajo. Sí, es súper importante porque a mí tener una rutina creo que marca la diferencia. Te hace sentir útil, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las actitudes, porque estas son las acciones, pero en cuanto a actitudes durante el proceso de desempleo y de búsqueda de trabajo, yo recomiendo mucho 3 cosas. La primera es ser paciente. Sé que suena bien fácil decirlo, ¿no? Y que en la práctica es difícil, creo que tanto tú como yo lo hemos vivido en carne propia. Por ejemplo, en mi página tengo un artículo en el que hablo sobre cómo esperar efectivamente, si quieres lo podemos poner en algún punto, pero sí, ¿no? Practicar como la paciencia, esta parte de saber esperar y sobre todo en la paciencia ver que hay cosas que no dependen de nosotros, que no están en nuestras manos y por lo tanto pues tenemos que trabajar en la aceptación, ¿no? Otro punto muy importante, el segundo, es vivir el momento presente, o sea, ni alimentarte por el pasado que ya no tienes, ese pasado en México con un trabajo glorioso o ese pasado en el que estabas estudiando, ni pensar en futuro catastróficamente, ¿no? De no voy a encontrar trabajo, esta situación va a seguir siendo así. Cuando no nos permitimos disfrutar lo que tenemos en el ahora, en el presente, pues nos atamos, ¿no? Entonces sí es bien importante que utilicen el presente para hacer lo que quieren. Yo sé que sí, que llega un punto de desesperación en el que dices, ya no me lo puedo tomar más como vacaciones, pero sí en algún punto cuando ya tengas trabajo vas a recordar, tuve tanto tiempo y no me puse a hacer todas estas cosas por estar pensando todo el tiempo en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces sí que disfruten el presente. Y la tercera, Clau, es muy importante, que es lo que yo comentaba hace unos puntos, que es revisar tu historia heroica. Es decir, es súper importante que las personas recuerden cómo en el pasado han afrontado y resuelto dificultades, que recuerden de todas estas dificultades de las que han salido adelante y que con esos recuerdos retomen fuerzas en el presente para saberse capaces de seguir adelante. Sí, Irene. ¿Y qué recomendaciones harías a todos los expats que se encuentran buscando trabajo en otro país, en otra cultura y en otro idioma? Bueno, pues una de las primeras recomendaciones que yo les haría es busquen asociaciones gubernamentales y ONGs de inmigrantes y también de desempleo, porque existen muchas ayudas de las cuales no conocemos. Hay muchas ONGs que ayudan a las personas incluso desde pulir su currículum para que pueda ser efectivo en el lugar en el que están buscando trabajo, porque no es lo mismo la manera en la que buscamos trabajo en nuestro país de origen a la manera en otros países. Sí, eso es muy importante. O acudir a alguna orientación profesional. Hay entidades, sí,
asociaciones, porque pulir tu currículum y adaptarlo a esa cultura. Sí, totalmente. Adaptarlo a la cultura, pedir ayuda y también estas ayudas que existen para inmigrantes y desempleados en otros países, ¿no? Entonces, creo que es bien importante buscar asesoría, buscar organizaciones y asociaciones que los ayuden. Por el otro lado, algo que siempre le digo a las personas que trabajan conmigo en terapia y que es algo que yo aprendí aquí por mi cuenta, ¿no? Que es importantísimo recordar que como inmigrantes tenemos el plus de tener una visión diferente de la vida y por lo tanto podemos innovar. Es decir, recuerda qué sabes o tienes tú que los locales no tengan. Recordar que eres de fuera desde una postura positiva puede ser de mucha ayuda en el proceso de buscar un trabajo. Por ejemplo, en España, hablando de nuestra posición, Clau, una de las cosas que he visto que ha sacado a muchos mexicanos adelante, y me incluyo, es el nivel de inglés que manejamos. Entonces aquí es bien importante recordar, a ver, yo como mexicano, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo me puedo vender en este nuevo país? ¿Qué tengo yo que no tienen ellos que me puede dar este plus? Yo te doy una. Hablando de en nuestro caso en específico, sería también que somos extremadamente amables para los servicios. Eso le podemos sacar muchísimo, aprovecharlo, ¿no? Sí, en general las culturas latinas, ¿no? Pero muchísimo el mexicano les gusta mucho en la atención a la gente, en los servicios, por esta parte de la amabilidad, ¿no? Y además, otra cosa que yo agregaría también, sé que nuestro público no solo es mexicano, pero creo que los mexicanos somos sumamente creativos y es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú te empoderas de esto, porque normalmente estamos pensando en soy inmigrante y estamos viendo lo que nos falta, lo que no somos o lo que no tenemos, que no nos integra en la cultura, pero no pensamos en todas estas cosas que son un plus. Sí, cada cultura puede potenciar diferentes talentos, ¿no? En sus propios habitantes, en sus propios ciudadanos, que a lo mejor después te vas a vivir a otro país y te das cuenta. Sí, totalmente, totalmente. También conozco varias personas que están en ventas ahora, latinos, no solo mexicanos, y dicen que están encantados y que venden súper bien por la actitud, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, que veamos qué podemos ofrecer, crear, hacer y vender, darle giro a nuestra situación de inmigrante y decir, a ver, yo además tengo el plus de conocer dos realidades, ¿no? No solo ya la realidad de este nuevo país, sino la de mi país. Entonces, estas vivencias, estos conocimientos son mi plus para poder venderme profesional y laboralmente. Sí, la verdad es que yo creo que siempre hay que ver este lado positivo. A veces dentro de la misma situación se nos hace difícil, pero bueno, al final del día son estas cosas las que nos abren las puertas, ¿no? Recordar que el ser extranjero no siempre es el que está restregado ahí contra la pared, sino al contrario, esta persona que tiene la fortaleza de haber salido de su zona de confort y que eso ya lo hace valioso. Sí, claro, y que no por ser extranjero automáticamente se te cierran las puertas, sino puedes buscar nuevas formas de abrirlas. Pues Irene, no me queda nada más que agradecerte infinitamente por esta charla tan vital sobre un tema que, como al inicio del programa dijimos, nos afecta a todos. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, a este programa. Sabes que es un placer para mí hablar de estas cosas, del impacto emocional que todas las situaciones en el extranjero tienen para las personas. Ay, y por último, Irene, que se nos estaba pasando, ¿nos podrías pasar tus datos y cómo te pueden contactar en caso que quieran una asesoría contigo? Claro que sí. Bueno, pues para más materiales, ¿no? Sobre bienestar emocional para inmigrantes, en mi canal de YouTube se pueden suscribir, igual que en Facebook, como Mentes en Equilibrio. Ahí estamos publicando las entrevistas de Muy Intercultural y también otros materiales sobre bienestar emocional. Me pueden contactar por cualquiera de estas dos redes sociales. También me pueden mandar un correo a mentesequilibrio@gmail.com. Pues ya lo saben, a este programa se los dedicamos a todos los expats que se encuentran en esta situación. Hay esperanza, hay ánimos y a seguir las recomendaciones de nuestra psicóloga. Claro que sí, muchas gracias, Clau. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.